Vamos a ver un primer caso de reparación en inyección electrónica. Entonces vamos a presentarlo, vamos a analizar también qué es cuál fue el problema con el cual nos encontramos. Francisco, contanos un poquito qué tenemos. Muy bien, el vehículo en cuestión es un Honda Odyssey que vino con la luz del check engine prendida en el tablero. Además, el cliente manifiesta falta de potencia y cuando le hacemos la primera inspección, una inspección visual, claramente escuchamos que hay una falla en un cilindro. Un motor 4 cilindros, cuando tiene una falla, el motor tiene una manifestación muy clara. Además, tenía un soplido en el escape, que corroboraba la falla en un cilindro. Muy bien. O sea, inicialmente teníamos aparecía una falla como falla de un cilindro, digamos, eso es lo que se podía observar. Una falla en un cilindro que puede ser otro origen, pero generalmente cuando el motor tiembla y, bueno, los que tenemos experiencia podemos fácilmente pensar de que es una falla en un cilindro, que podemos atribuir al encendido o algún problema en la inyección de combustible. Ok. Bueno, tomamos contacto con el vehículo y efectivamente la luz del check estaba destellando. Pusimos en marcha y la luz permanecía destellando. Así que, bueno, estaba confirmada la falla porque se nota perfectamente, escuchando la marcha del motor, que había una falla en un cilindro. Sí, el tema del destello, ¿no? Porque llama la atención que la luz de diagnóstico no esté encendida en forma permanente. Eso era un poco llamativo. Porque normalmente frente a los problemas la luz de diagnóstico se enciende, ¿no? Eso que es notable. Claro, pero fíjate, Fernando, que el auto fue la principal queja del cliente, porque el cliente, al observar la falla, se acercó al centro de reparaciones y además tenía de acuerdo a lo que manifestó el cliente, una notable falta de potencia. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a ver un poco en el escape cómo se veía el motor, ¿no? Bueno, en el escape claramente había el soplido clásico de una falla en el cilindro. Creo que vos lo filmaste, creo. Notamos en el escape cierta falla, como si un cilindro no trabajase adecuadamente. Esto lo podemos ver incluso en la marcha del motor, cierta inestabilidad. En apariencia un cilindro no está trabajando, pero vamos a ver qué nos dice el escáner. Además, huele un poco, el escape huele un poco a combustible sin quemar. Parecería todo indicar una falla de encendido. Notamos en el escape cierta falla, como si un cilindro no trabajase. Bueno, tenemos el auto con una falla en la apariencia de un cilindro y el check engine encendido. ¿Qué hacemos? ¿Qué opinas, Prius? Bueno, yo me gustaría, yo tengo una visión más práctica, entonces me gustaría escuchar lo que dice Francisco, que él quizá lo va a ver más técnico y yo voy a dar mi opinión práctica de lo que creo, ¿no? ¿Vos qué pensás, Francisco?
Bueno, mira, como todo diagnóstico, yo creo que hay que seguir un camino crítico. Ajá. Y el camino crítico, teniendo en cuenta ante un escenario de un auto que tiene la luz del check engine prendida, habría que inmediatamente, el primer paso, colocar el escáner. Pero a veces te puede confundir el escáner, ¿viste? Por ahí el código no tiene mucho que ver. Sí, pero no te olvides que está la falla prendida. Sí, la falla está prendida, ¿no? Es decir, la luz está prendida y la falla presente. Eso te permite borrar. Pero ¿te parece por una falla de un cilindro, con la luz prendida? ¿A qué lo atribuís? ¿Una desconexión de inyector? Bueno, Lo habría raro es que destella, ¿no? Sí, Destella pero no te olvides que estos autos tienen la estrategia OBD2 que detecta fuego perdido. O sea que, claro, tenés razón. Tenés razón. No, sí. O sea que si el coche está entrando, el motor anda en 3 cilindros. Es decir, ¿Y vos que siempre que te destella la luz, lo ves por el lado de fuego perdido? ¿Ya por el hecho de que destella? No necesariamente, pero no te olvides de una cosa, que acá coinciden dos factores, luz prendida y la primer, a simple vista, o sea, la primer intervención que hacemos en el vehículo, nuestra experiencia nos dice que falla un cilindro. Entonces, conectemos el escáner. ¿Y vos qué decís, claro, práctico? ¿Por qué? ¿Vos qué lo yo, ves yo, práctico? yo creo que yo iría, que no lo he escuchado que han dicho ustedes, yo iría a la bujía, a alguna de las bujías que esté El cable, ¿no? empastada, o el cable, que esté cortado, que esté haciendo... Empastado no creo, porque vos viste que yo estuve bujía. filmando el escape y no Y por eso no es se un ve vehículo, aceite, nada. No se ve es un aceite. vehículo, no sé, es un vehículo que no es Huele un nuevo. poco, el escape olía un poco a combustible sin quemar. Se sentía vos que filmaste atrás. Se sentía un poco dolorado. Puede ser, es una... O sea, mi opinión es que De encendido. que podemos estar en el encendido, en alguna bujía. Que bueno, va a tirar código, sí, pero yo no creo que sea más que eso. ¿Y quién cliente te dijo algo de si...? No, vino por la luz y además falta de potencia. Falta de no te dijo potencia. nada, si le empezó de golpe, el problema, nada. No, yo tuve poco diálogo con el cliente, él dejó el auto por la luz, fundamentalmente por la luz. Pero llegó a mencionar que notaba que le faltaba fuerza. Como todo usuario no se da cuenta que el coche está fallando en ralenti no, él notaba falta de potencia, pero fundamentalmente al ver la luz fue al taller, al centro de reparación. Bueno, entonces, ¿qué ponemos? El escáner, ¿les parece? Bueno. Arrancaríamos por el escáner. Sí, no es una mala... Mira, concediéndole crédito a Pirus, cambiar bujía y cables sería, digamos, el camino crítico no es ese. Pero además, bajo el punto de vista práctico, forma parte de un mantenimiento normal. Máxime que el coche tiene una falla, que podemos atribuir a un cilindro. O sea que las dos posiciones creo que son correctas. Aunque yo estaría más a favor de no tocar nada y conectar el escáner. Claro. Yo porque también yo escuché que el cliente no era muy de hacer mantenimientos, entonces por ahí mi conclusión, o sea, mi opinión o mi conclusión de esto es que él no le cambió las bujías, no cambió los cables hace tiempo, y entonces el problema puede estar ahí. Aparte viéndolo como estaba un poco visualmente, para mí, lo que yo creo es que el problema está en las bujías. Bueno, arrancamos, vamos a... Creo que pongamos el escáner y después vamos a la bujía, en todo caso. Conectar el escáner. O al menos miremos un poco lo que dice inicialmente qué código el escáner, eso como para ir arrancando, ¿no? ¿Les parece? Sí. Vamos a ingresar por onda, o sea, ingresemos en asiático. Vamos a ver qué código ingresamos. Vamos a motor. Sí. Ahora dice y ahí, Honda. Vale. 96, o sea, flecha ahí. Correcto. Está bien, dale. Busca 96.
de diagnóstico P0302, dice cilindro misfire detectado. Bueno, el código está indicando fuego perdido. Misfire en inglés, que responde a una estrategia OBD2. Ahora, decime, me gustaría que nos expliques cómo es que la computadora adquiere ese código. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente en estos sistemas, cuando se producen explosiones perdidas, detecta cada una de las explosiones perdidas por la variación en la velocidad de giro del cigüeñal. Entonces, como hay variaciones permanentes, entonces va contando cada vez que se produce una explosión. Y usualmente cuando llega justamente alrededor de 200 explosiones perdidas, empieza el destello de la luz de diagnóstico, que luego normalmente se debería fijar y quedar encendida. Eso sería lo que ocurre para el código P0302, que estaría indicando un problema de falla en un cilindro sin especificar qué es, ¿no? Está bien. Ahora, bueno, yo estoy pensando que... Vos seguís con la bujía. No, por ahí estoy reflexionando un poco que puede ser que hay otro problema. Y quizás no es mala la opción, por supuesto, de hacer, de poner, de ver el código y lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Y qué haríamos ahora? Porque sí, efectivamente es un código vinculado con un problema de explosiones perdidas, ¿no? Bueno, mira, el sistema más vulnerable que tiene el auto es la parte de encendido, cable, bujía. O sea, entonces volvemos a lo que dice... sí, por su experiencia ante escenarios similares, le dio resultado el cambio de la bujía. Lo que pasa es que yo insisto, el procedimiento correcto es conectar el escáner. Pero ya está. Ahora aquí está, ya el código lo tenemos ahí. No, desde ya. Pero estoy retrayendo un poquito a... Sí, está bien. Pero usted, Francisco, cree que esto se deba a un inyector. Bueno, mira. ¿No cree que es menos probable que un inyector falle a una bujía? No, la parte de encendido es mucho más vulnerable. Claro. Sí. Porque además que falle totalmente un cilindro, no lo sabemos, pero a juzgar por nuestro oído, está prácticamente, ese cilindro no trabaja o trabajará en un 10-20%. Y bueno, entonces, ¿qué sugerís? ¿Nos vamos al encendido? Y nos vamos al encendido. Con osciloscopio. Podríamos cambiar cables y bujías o conectar el osciloscopio. Pero tratemos de buscar el problema. Insisto nuevamente. Vamos a buscar el problema, porque si vamos a cambiar la bujía de entrada ese tenemos sería... que buscar la forma de diagnosticarlo, ¿no? Claro. Si efectivamente está ahí, ¿no? No, pero Fernando, sería una de las formas. Pero yo creo, insisto, en el camino crítico. Y el camino crítico acá nos indica conectar el osciloscopio y leer el primario, porque en el primario hay mucha información. Sí. Bueno. Sí. Eso me gusta. ¿Te animás a hacerlo, Francisco, ahora? Sí, conectamos el OTC, no sé qué otro osciloscopio podemos... Ahí tenemos uno. Vamos a colocar... OTC. ¿Lo explicás entonces ahora la parte del encendido? Claro, cómo se conecta y cómo se interpreta la forma de onda que va a estar. Ok. Está bien, es una buena idea. Ahí vamos entonces. Hemos conectado el osciloscopio en el primario de en el negativo de la bobina de encendido, que en este caso está colocada dentro del distribuidor, y ahí está el conector que va al distribuidor. Ahí lo conectaste justamente en el cable azul, creo que es, ¿no? Es el cable azul que es negativo de bobina. Lo tenés ahí a la vista. Donde si se conecta al osciloscopio va a estar graficando en el mismo el primario de la bobina. Esa creo de la salida, es una señal que usa para que vuelve a la EQ ese negativo. Ese negativo de verificación de encendido que tiene. La bobina está dentro. Como un feedback. Sí, está dentro. Sí, y pusiste el osciloscopio ahora que vas a analizar ahí el primario. Claro, porque no te olvides que en el primario hay mucha información y el que tiene experiencia, bueno, puede extraer de una correcta interpretación de la forma de onda del primario el funcionamiento.
Bueno, como habíamos mencionado precedentemente, un correcto análisis de la forma de onda del primario, tomado en el negativo de la bobina, nos puede ayudar a nuestro diagnóstico. Vamos a analizar los parámetros esenciales. Por ejemplo, teníamos la línea esta que estamos indicando, indica la alimentación de positivo a la bobina, que debe ser 12 volt firmes. Una caída de tensión nos puede causar problemas. O sea que vamos a dejar funcionando el motor y analizar que esa línea de 12 volt estén estables a través del tiempo. Con el osciloscopio tenemos diversos métodos de determinar cuál es el nivel de voltaje de los 12 y ahí volt. cuando baja el trazo, ¿qué estaría haciendo? Bueno, ahí recibe el transistor del módulo, el transistor de potencia, recibe la orden de la computadora que comience la carga de la bobina, que aproximadamente tiene que ser de 3 milisegundos. El trazo va a masa. Hasta ahí lo ves bien, entonces. Sí, están los impecable. 12 volt firmes. El módulo está trabajando bien. El módulo, por lo menos en la etapa de puesta a masa, está bien. Está bien. Después vemos el salto de chispa. Claro, sería cuando desconecta el encendido. Cuando levanta la masa, cuando termina, el microprocesador le manda a la base del transistor la señal, el primario deja de conducir y es el momento que salta la chispa. Que sería esta parte que estás marcando ahí. Que estamos marcando ahí, además tiene, creo, no se ve bien de aquí, pero la chispa salta con un nivel de tensión de 30 volts. ¿Está correcto eso? 30 voltios en el primario, sí. Está correcto. Entre 30 y 45. Entre 30 y 40. Este estaba recuerdo que estaba en 30. ¿Y qué tiempo de quemado tenés ahí? Bueno, justamente, está un poco más de casi 2 milisegundos. O sea que yo creo, vos qué opinás, pero creo que está correcto, porque un tiempo de quemado normal sería 1,5 milisegundos. Ahí se ve bien, ¿no? Mira, ese primario está en tiempo. Sí, está correcto. El tiempo de Eso quemado. lo ves en la parte de arriba, la duración, está en 1,5, 1,6. Exactamente. Pero no se le ve ninguna alteración al tiempo de quemado, ¿no? O sea, como que está bien de encendido, parece que está bien. Está estable y la chispa se extingue a los casi 2 milisegundos, o sea que está correcto. Y la última reflexión que podemos hacer, que la bobina queda con un remanente de carga que se refleja en la amortiguación. Y acá quizás no se observe, pero tiene una amortiguación correcta. Por lo tanto, podemos inferir de que el problema de la falla del cilindro no se la puede atribuir a una falla en el sistema de encendido. Que Prius, no estás conforme, ¿no? Bueno, está muy linda la forma de onda. Yo entiendo la opinión y la idea de Francisco. ¿Estás dudando del osciloscopio vos? No, lo que pasa es que insisto en la práctica, ¿no? O sea, está bien que hay una forma de onda ahí, como explican ahí Francisco, pero yo insisto que el problema está en la bujía, o sea, no... Pero, oíme, si el encendido está marcando bien, al menos el osciloscopio se ve bien. ¿A vos te pasó, Francisco, que no represente realmente el osciloscopio lo que ocurre? No, mira, no sé, yo en todas las intervenciones que tuve de tantos años en observar primario, siempre, cuando la falla estaba en el encendido, se refleja en el primario. Pero escúchame, pero si la bujía, si tiene algún salto de chispa en el capuchón o algo de eso, porque usted está mirando el primario, ¿no? Pero aquí estamos ya
la bujía no es el primario. ¿Cómo me explica eso? ¿Por qué no pone usted en el secundario a ver cómo está la chispa? Claro, pulso. en cierta medida tenés razón, pero mirá, lo que ocurre en el primario, o sea, el secundario es el reflejo del primario, y la información que está en O es al revés, o el primario es el reflejo del secundario. El primario se refleja, a mí me parece que no. ¿Te parece que no? No. O sea, lo que pasa en el secundario no será que se refleja en el primario. Mira, lo primero que o sea, las dos cosas ocurren en forma simultánea, pero escúchame, lo que vos estás viendo en el primario, Ajá. y esto quizás sea un debate que yo te concedo, o sea, es mi opinión, pero claro, respeto la tuya, o sea, yo, sí, decime. Entonces, No, lo que yo creo es que lo que pasa en el secundario es lo que se está, digamos, lo que va pasando en el secundario con la chispa, que es justamente la parte que tenés en el que se ve en el primario, esa curva, donde se marca el tiempo de quemado, eso lo estás viendo porque está ocurriendo justamente en el secundario y se refleja el problema en el primario, ¿no? Bueno, yo considero de que esto merece una explicación más profunda y vos sos un conocedor profundo de este tema, así que yo te pediría que amplíes tu información, pero partiendo de la premisa que los dos eventos ocurren en forma simultánea. Lógicamente. Muy bien. Lógicamente. Entonces, los dos ocurren juntos. Claro, los dos eventos ocurren juntos. Y cualquier alteración en el primario, o sea, ¿por qué yo digo, quizás equivocadamente, que lo del secundario es producto de lo que ocurre en el primario? Pero ¿por qué yo lo afirmo? Suponte que el tiempo de carga de la bobina es corto. Eso el secundario lo va a reflejar. Claro, pero con poco no encendido. Pero no es culpa del secundario. Bueno, pero acá, si vamos al análisis sí, de lo que está, del problema que tenemos, ¿no? Tenemos un problema en apariencia, o queremos determinar un problema de encendido, pero vinculado con el secundario, porque si damos lugar a que estamos tratando de diagnosticar si hay un problema de encendido, un problema de bujía o un problema de cable, es un problema que ocurriría en el secundario y que lo estamos tratando de ver reflejado en el primario. Bueno, la manifestación del problema, o sea, un cilindro va a fallar porque la chispa no salta, o salta mal. Muy bien. Ajá. ¿Y eso qué es? ¿Secundario? Secundario. Muy bien, es secundario. Pero si yo estoy mirando las dos imágenes simultáneamente en dos canales distintos, a mí me gustaría, y ahora te cedo la palabra, para que nos ilustres. Bueno, yo lo que pienso es que nosotros estamos tratando de detectar un problema que ocurre en el secundario mirando el primario. Obviamente a veces el ver el secundario es una buena manera de ver en forma directa el problema, pero usualmente se refleja bien en el primario. Ahora, la pregunta acá estaría en lo siguiente. ¿Podría estar ocurriendo que haya algún problema de encendido a nivel de bujía, o que la chispa, en lugar de ir a la bujía, esté fugando por otro lado, que haga un camino equivalente y no se llegue a reflejar en el primario? Yo no lo creo. Pero podría pasar. Porque imagínate, vamos a suponer que sacás el cable de bujía y haces saltar la chispa a masa con una luz semejante a lo que fuese que salta en la cámara de combustión. El primario se vería perfecto. Bueno, es cierto, no se vería reflejado. No se vería reflejado. O sea, vos no sabés si realmente si en una chispa... fase, ponle que esté fugando por el capuchón, ¿no? Porque le podía claro, muy bien. Claro. Entonces, Fernando, puede haber una falla en la bujía. Bueno, y no está directamente. Pero claro, ahora lo que pasa, si tenés que se te fuga la corriente en la bujía por un problema de mala aislación, por ejemplo en la porcelana muy o bien, algo de es un caso ahí muy por ahí la corriente sigue algún otro camino que hace que en el tiempo de quemado haya una variación. Bueno, pero a veces podría ocurrir sí,
que tengas un salto de chispa equivalente, con la misma, hay más o menos parecido, con digamos, el mismo requerimiento claro, de energía. de energía. Muy bien. Y te hace que en el osciloscopio el tiempo de quemado no te cambia mucho. No cambia. Que, ahora, si veríamos el secundario, veríamos, en esa podríamos los kilovoltios distintos, pero eso no lo refleja el primario. ¿A vos te parece? Y puede ocurrir, ¿eh? O sea, le podríamos dar lugar a Prius en el... Ahora, la pregunta estaría acá. Estamos haciendo todo este estudio y si después terminamos cambiando la bujía y se arregla, tendríamos que concluir que lo más práctico es eso y terminar de dar... Claro, pero el objetivo es lo de que yo esta dije charla, al principio, o sea, si claro, vamos a la parte práctica, es otro camino que se podría tomar, la parte práctica. bueno, mira, estos Porque, son digo, o sea, pero es una... uno no podemos estar basándonos No, está bien, no, está mira, bien. esto tiene dos, discúlpenme, esto tiene dos enfoques. Uno, resolver el problema en forma inmediata sin haber comprendido Pero bien podríamos decir que vale la pena ante un problema cualquiera así de una falla, directamente ir y poner bujía nueva y terminar la historia y revisar lo que... No es mala idea, ¿no? No es mala idea. Pero tenés un motor de 8 cilindros, hacer este trabajo inútilmente y perdés tiempo también, ¿no? Bueno, mira, tenemos un método más directo, pero por está ahí bien, ¿no? pero convengamos que también se pierde más tiempo si yo tengo que sacar los inyectores para poder probarlo. Y si tengo un inyector que realmente no, si no está el problema del inyector, es mucho más trabajoso sacar los inyectores que sacar la bujía, ¿no? Bueno, mira. Si vamos a algo práctico, ¿no? Bueno, mira, son dos enfoques distintos. Bajo el punto de vista quizás comercial, que a nosotros no nos compete en este... Claro. No, o sea, está bien, pero pensemos, no es nuestra misión. Pero pensemos en el mecánico, en el técnico que está trabajando. Muy bien, pero por razones éticas creo que a nosotros nuestra misión es exclusivamente técnica y orientar instruir o capacitar al técnico para que siga un camino correcto, un camino crítico, lo que habíamos conversado anteriormente. ¿Qué es un diagnóstico ideal? Es el diagnóstico que nos conduce o sea, el diagnóstico ideal es aquel que nos permite arribar a una solución en el menor tiempo posible, en forma correcta y a menor costo. Sí. ¿No es cierto? Está muy bueno, bien. pero yo creo que acá el punto en cuestión sería ver un procedimiento frente a un problema. Nosotros acá tuvimos un problema con un código de diagnóstico de fuego perdido, ¿verdad? Y nos fuimos directo al encendido, en base a una cuestión meramente práctica, como decir, bueno, vamos a ver si falla el encendido. Claro. No hicimos ningún diagnóstico del escáner, probablemente ese auto mucho no permite porque es un auto del 96, no tiene un flujo de datos muy amplio como para sacar conclusiones importantes del escáner, pero no estuvo mal decir, bueno, vamos a mirar el osciloscopio. Ahora la pregunta estaría, ¿es realmente el primario o la vista del primario un método válido como para ver algún problema del secundario en este orden? ¿Podemos confiar en esa prueba o se puede dar lugar de que podría ocurrir una falla que no la vemos en el osciloscopio? Yo no creo. ¿Vos no crees? No. Sí. Yo en el análisis del primario confío plenamente. Sí, pero generalmente da resultados. Pero insisto nuevamente, fíjense una cosa, estos son dos enfoques distintos. Uno es resolver la falla. Por ejemplo, cambiando las bujías. Lo que vos habías mencionado. Por ejemplo, antes de poner ni siquiera el escáner, cambiábamos las bujías. Y suponte de que era un problema de bujía. ¿Qué hacías? Cerrabas el capó y ya está. Pero todo este análisis te permite aprender. Sí. O sea, sí. ¿cómo se ve? ¿Vos qué opinás, Priu? Sí, no, yo está bien. Lo que pasa es que se mezcla la parte técnica con la parte comercial, entonces es un tema, ¿no? Es un complicado, tema. Es complicado, pero porque no es nuestra misión. No, está bien. Nuestra misión. Nosotros tenemos que, fíjate una cosa, si vos a un alumno le decís el camino, si usted
detectó que hay una falla en un cilindro, cambie la bujía. Entonces el técnico... Bueno, normalmente en los cursos solemos decir, como un procedimiento de arranque, Sí, bueno, cuando uno empieza un trabajo digamos, de una puesta a punto, de un afinamiento, un ABC o como le suelen llamar, bueno, el cambio de bujía va directo, ¿no? Lo que pasa es que acá estamos tratando de establecer un procedimiento de diagnóstico frente a un problema bueno, y decir, bueno, ¿es válido o cuál sería el mecanismo apto como para detectar si realmente tengo un problema a nivel de inyección? Acá estamos hablando de un código diagnóstico que nos salió, un P0302, que está marcando un problema de que un cilindro no trabaja. Todavía no sabemos por qué, pero el cilindro evidentemente no trabaja. Ahora, el encendido, por lo que ven, si decimos, bueno, vamos a confiar en esto, y fuimos con el osciloscopio directo a mirar, y lo que estamos viendo, aparentemente no hay nada. Ahora, la pregunta sería, en base a lo que dice Prius, ¿podemos confiar? Porque Prius dice, no, yo cambio la bujía, no doy tanta vuelta, porque a él le suena... Bueno, tiene mucha razón en muchas cosas, porque evidentemente el motor o él en el escape a combustible sin quemar, así que parece que el inyector está bien, ¿no? Entonces Sí, él creo que no se equivoca ahí. Ahora, ¿por qué no se ve en el osciloscopio el problema de encendido? ¿Le daríamos lugar a cambiar las bujías igual? bueno. ¿O verificar Mira, los cables y bujías? yo creo firmemente... Vos firmemente dirías, no harías nada. El encendido no lo tocas. No, Con yo esta empiezo por el camino crítico, pero ¿sabes por qué? Suponte de que es un problema en la bujía y vos lo resolvés cambiando las bujías. Las bujías las podemos cambiar igual, eso yo no me opongo, pero yo lo que quiero transmitir a mis alumnos es lo siguiente. Analizar la forma de onda del primario, Es confiable. aunque no sea confiable. Perdón, supongamos que yo no veo nada en el primario y cambio la bujía y el problema se resuelve. Entonces, ¿qué va a pasar? El alumno va a aprender porque seguramente en la forma de onda del primario va a haber un cambio. Porque si el problema se resolvió con el cambio de la bujía, eso se va a reflejar. Entonces, nosotros vamos a tener dos formas de onda. Antes del cambio de bujía y post cambio de bujía. Y eso se va a reflejar. Entonces, la próxima vez, el alumno, a través de esta experiencia, va a analizar la forma de onda y va a decir, aquí me está indicando qué es la bujía. ¿Por qué? Porque detectó, recordó este episodio, lo guardó en una base de datos, sacó fotos al osciloscopio o a través de hay osciloscopios más sofisticados que se pueden conectar a una PC y demás, y guarda la galería de formas de onda con las distintas experiencias. Yo haría, como docente, seguiría este camino. claro. No, sí, es válido. Está bien, Es válido, sí, seguro, Sí. es válido. Bueno, entonces, conclusión, ¿qué hacemos? Sacamos las bujías, las cambiamos, damos lugar a ir directo a una solución práctica, a ver qué resultado nos da. Guardar esta forma de onda en una biblioteca y cambiar las bujías y hacer una nueva adquisición. Bueno, entonces, si les parece, creo que tendríamos que hacer eso. Directamente ir a... Guardar la forma de onda en la biblioteca y cambiamos la bujía. Ajá. Sí. Muy bien. Hacemos eso entonces. Sí. Bueno. ¿Les parece? De acuerdo. Bueno, Bueno, ok, entonces vamos a cambiar las bujías y comparar las comparar dos. a ver si hubo alguna modificación. Sí. O, bueno, evidentemente una vez a la falla se resuelve, ¿no? Se resuelve. Si no se resuelve, Ahí vamos a estar complicados. y bueno, entonces vamos a confirmar que la Ahí forma vamos a de estar onda complicados, adquirida, bueno, y continuaremos y vamos a mirar los cables también, ¿no? Ya que los estamos, cables. o sea, Perfecto. hagamos una revisión de secundario. ¿eh? Bueno, y sobre el Fernando, sobre la base de ver el primario, ¿no? yo en otra oportunidad, en una charla como esta, a mí me gustaría profundizar sobre la diferencia de primario a secundario vista en el osciloscopio. Y yo sé que vos en ese aspecto, como en muchos otros, tenés mucha experiencia y bueno, sería muy ilustrativo para mí y para los alumnos
escucharte. Bueno, cómo no, lo haremos entonces. Bueno, pero vamos a avanzar en el caso práctico, a ver si podemos resolver el problema de este cliente que ya llamó por teléfono, que quiere saber con mucho, sí, qué pasa con su auto. Ya hizo varias llamadas, así que creo que vamos a tener que resolverlo. Yo creo que ya lo hubiéramos resuelto, pero bueno, los voy a escuchar. Bueno, ahí va. Bueno, seguimos entonces viendo qué pasa con las bujías. Ustedes saben que en CICE tenemos el programa Técnico Máster en Electrónica Automotriz, que se dicta simultáneamente en varios países. Y este año estamos implementando una nueva modalidad que combina clases por la internet con módulos presenciales. Arrancamos este año en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador. Y Diego López, que es organizador de los cursos de CICE en dicho país, nos comenta un poco sobre el programa. Es un curso muy completo que empieza con partes relativamente básicas, pero que en realidad son los huecos que tenemos nosotros los técnicos automotrices en el área mecánica. Entonces vamos llenando las partes eléctricas y vamos subiendo con temas como redes, multiplexados, inmovilizadores, diagnóstico con instrumentos, técnicas de diagnóstico con escáner, técnicas de diagnóstico con osciloscopio, manejo de osciloscopio, y terminamos pues viendo el módulo final, que es electrónica en módulos, o la parte básica de reparación de computadoras automotrices. Bueno, Bueno, y entonces, contanos un poco, Pancho, ¿qué hiciste? ¿Sacaste las bujías? ¿Cambiaste bujías? Claro, después de analizar el primario con el osciloscopio, que no arrojó ningún resultado positivo, es decir, que todos los parámetros estaban dentro de los términos normales, decidimos finalmente cambiar las bujías, que era lo que Prius había sugerido originalmente. De todas maneras, ¿y cómo las ves? Ahí, se ven bien, ¿no? Están perfectamente bien, la luz no la hemos medido, pero a simple vista se la ve correcto, y el color de la porcelana está totalmente normal. Y la bujía del segundo cilindro, que es el afectado, no había una diferencia significativa. No obstante, cambiamos las cambiaron igual, entonces. Sí, las cambiamos igual, bueno, como un mantenimiento de rutina. Y probaste cables también. Corresponde de acuerdo al catálogo para el vehículo. Es como se estila normalmente, aún en autos que funcionan bien, como trabajo de rutina, cuando estamos verificando el encendido, verificar el estado de los cables, la continuidad. Es una tarea normal. Entonces procedimos a verificar los cables. Tengamos presente que los cables de autos computarizados todos son con resistor, o sea que eso no solamente verificamos continuidad, sino el valor de la resistencia, ¿no? Ajá, ¿y qué resistencia tenés en esos cables? Bueno, en un cable que tiene aproximadamente 30 centímetros de longitud, la resistencia era de 7.300 ohm aproximadamente. Bueno, la verdad que tengo que reconocer que quizás me apresuré un poco. Quizás la experiencia que yo tuve en otros vehículos, el problema estaba en las bujías. Sí, por lo que yo veía, o sea, es lo más común, ¿no? Es lo primero, un inyector, pero bueno, creo que va a haber que ir por el lado de los inyectores.
¿Vos qué opinás, Quizás. Bueno, Pancho? sí, yo creo que el siguiente paso, teniendo en cuenta que la falla es en un cilindro y además está identificado y habiendo controlado el sistema de encendido, creo que el siguiente paso es verificar los inyectores. Ujú. Ya no nos queda otra. Sí. Con respecto a los inyectores, le hacemos, desmontamos, ¿te parece? ¿Limpiamos o mejor directamente probamos para tener el diagnóstico? Porque muchas veces, si uno los limpia de entrada, después te puede ocurrir que resolves el problema y uno no se da cuenta Y si uno realmente no estaba ahí. sabe qué pasó. Sí, Bueno, yo preferiría no tocar no tocar. y medir antes de mover algo, porque si no podemos llegar a perder, me parece, ¿no? No, Podemos no. llegar a perder dónde estaba la falla realmente, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, es interesante este comentario, porque muchas veces nosotros podemos abordar un problema en un auto por el camino más sencillo o el camino más probable, pero no nos sirve de experiencia. Por ejemplo, hay muchos mecánicos que cuando viene un auto con una falla, le hacen un service completo y a lo mejor le da resultado. Pero eso, bajo el punto de vista, es un buen método. es un buen método. Como para ir a lo práctico. Es un buen método bajo el punto de vista comercial. Pero suponte de que... Claro, lo que pasa es que estamos tratando también de encontrar dónde es que está el problema, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo que yo aconsejaría. Sí, sobre hacer. todo para ir... Sí, descubrir el problema descubrir el tocando y cambiando lo menos posible. Sí. Una vez que resolvimos el problema, bueno, si el cliente lo autoriza, podemos hacer un service completo, cambiar filtro de combustible. Sí, de es lo aire. ideal muchas veces. Sí. Pero de todas formas, en lo que respecta a la prueba que vamos a hacer ahora, sacamos, miramos los caudales Claro. y verificamos que estén dentro del 10% de tolerancia, que es lo que normalmente manejamos. Exactamente, los inyectores se pueden chequear de diversas formas, la parte eléctrica, pero bueno, yo creo que en este caso quizás sería conveniente sacarlos, ponerlos en la máquina y ver, como vos decís, que inyecten los cuatro el mismo caudal en la misma unidad de tiempo. Claro. Para eso tenemos la máquina. Bueno, entonces vamos a Bien. hacer eso, como para ya sacarnos... Sí. Es decir, ya al momento tendríamos encendido, descartado, seguimos con el código de diagnóstico de Misfire, Exactamente. y tenemos encendido, ya podemos decir que no tenemos más nada que hacer, ¿no? O sea, lo que mostró el osciloscopio evidentemente estaba bien. O sea, de Claro. bujías, cables, ningún problema. Exacto. Ahora tendríamos que ir a la parte de inyectores, Retirarlos. vemos los caudales, Exactamente. cómo están, y, Y esperemos que acertemos por ahí, ¿no? Porque ya se podemos- nos van achicando las... Salvo, bueno, después Vamos podemos tener un problema cerrando. mecánico también que tendríamos que ver, ¿no? cerrando, sí, Vamos sí. cerrando. Bueno, parece Entonces que- vamos para los bien. inyectores y los niveles. Y Hacemos los las pruebas. Sí, Son- mira, sí. retiramos los inyectores Claro. del vehículo, los pusimos en la máquina para probar Y y están bien. Y están bien. Se, Y ve- bueno, se ¿y ve cómo? que están dentro del 10% de tolerancia, ahí se ve claramente. claro, y bueno, ¿y Usualmente cómo? se toma el máximo y el mínimo y no tiene que ver más de un 10%, que es lo que tenemos. Fíjate que están todos cerca de los 100 centímetros cúbicos. Está, 100 centímetros sí, cúbicos. no claro. tenés ninguno en menos de 90 y están dentro del 10%, ¿no? Claro, y de haber algún inyector que significativamente inyectó menos, con una limpieza Claro, generalmente hubiese mejorado, pero están mejora, muy mejor. bien. Están muy bien. están muy De bien. todas maneras, ¿los limpiamos o los ponemos Yo nuevamente? diría que sigamos buscando el problema, pero ya por Sigamos este lado buscando no. el problema. Por Sí. este lado no va, ¿eh? No. No está bien. Claro, está o bien. sea, no hay ninguno que está... Porque para que falle un cilindro tiene que estar... Sí, por lo menos tendría que estar totalmente 30, tapado. 40% abajo, Claro, como para más o menos claro. tener poder llegar a fallar el motor, ¿no? Usualmente Sí, tiene sí, que estar sí. por lo menos un 30% como para que la 30, falla para se que manifieste de esa manera, ¿no? comience a fallar el cilindro. Y además que tenés un tema que cuando tenés un cilindro que falla, porque le está faltando combustible, ese cilindro anda pobre, ¿no?
y el sistema tiende a enriquecer a los otros. El sistema Tiende a por la enriquecer sonda por lambda. la sonda de oxígeno, cosa que acá no se notaba en las bujías tanto ese efecto, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar un poco más, porque ya prácticamente se nos están cerrando las posibilidades. Sí. Yo tenía... Sí, yo pensé que por acá confianza, podríamos estar, ¿no? Pero porque evidentemente está fallando no. un Sí. cilindro bien Sí. específico, ¿no? Bueno, creo que nos vamos a tener que remitir a tema mecánico, ¿eh? Sí, vos Y ya ir a ¿qué una sugerís? medición de compresión, Medir no la veo otra cosa. compresión, Sí, medir sí. la compresión. Seguramente después vamos a hacer nuestras conclusiones, ¿no? La idea justamente es que saquemos conclusiones. Pero muchos seguramente tal vez digan, hubiésemos empezado por la compresión. Pero realmente lleva bastante trabajo. En este motor no tanto, pero cuando son motores así 6 cilindros u 8 es bastante trabajoso. Por eso no estaba mal ver lo de las bujías y eso, pero evidentemente vamos a tener que después de esto sacar algunas conclusiones. Bueno, vamos a la compresión, no creo que no tenemos alternativa. Bueno, retiramos las bujías y vamos a medir compresión. Bueno, cómo no. Bueno, ahí estamos, en el cilindro afectado. Va a ser a fondo para medir la compresión. Impecable, 180. 180. Ahora tenemos que volver nuevamente evidentemente a lo que es la parte de inyección de combustible y encendido, ¿no? Porque si hemos descartado la parte mecánica. Sí, ya se nos va cerrando el tiempo. Bueno, yo había comentado que podíamos medir los inyectores, ¿no? Hemos hecho ahora la prueba en el banco y el banco está diciendo que está bien, pero ¿y en el auto? ¿Estará bien? ¿Qué Eso te es lo que yo parece? pregunto. ¿A qué te refieres en el auto? Y que tengamos bien el voltaje que le está dando en el auto. A un problema de señal. Un problema de señal. Sí, raro que no tenemos código del circuito del inyector, ¿no? Pero podría ser que esté débil, por ejemplo. Que esté débil, exacto. Porque en el banco le está dando a todos, y bueno, pero el problema lo parece que lo tenemos en el auto, ¿no? Muy así. Y podría ser, bueno, ¿no? ¿Qué opinas? Por ese lado. Claro, interesante el comentario que vos haces sobre una cosa es el misfire y otra cosa es la detección del inyector, lo que hace la computadora, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no amplias un poquito? No, es decir, teniendo en cuenta lo que comenta acá de Prius, puede ocurrir, porque, ¿sabes que me estoy acordando de algo? Este auto, este motor, tiene resistores en serie, por eso los inyectores son de baja resistencia. Son de baja Sí. resistencia. Tiene inyectores que están en el orden de 3, 4 ohms de resistencia. Entonces tiene una caja de resistores en serie y podría ocurrir que esté baja la tensión, pero si está cortada la resistencia da código del circuito. Acá no teníamos código del circuito. Pero podría ocurrir que tengamos, podría ser un problema a nivel de que haya mucha caída de tensión. Vamos a suponer la resistencia está mal, podría pasar. Un poco remoto, pero podría ser. Lo mismo que ocurría algo parecido si la bobina del inyector estaría mal, pero si hubiese en el banco también hubiese fallado. O sea que la computadora tiene la capacidad de detectar, de separar lo que es misfire a un problema concreto. Por supuesto, sí. Si hay un problema eléctrico en el circuito del inyector, el misfire no se hace. No se da. No se hace. Interesante. Está el código del circuito y no te dice misfire, te dice circuito del inyector. Sí. A pesar de que hay un decrecimiento puntual de las RPM, pero no, cancela el monitoreo. Sí, cancela el monitoreo. Pero podría ser, Claro. O sea, una condición sería que el circuito no esté abierto, pero sí que esté débil. O sea, que lo podés tener el problema tanto a nivel de transistor en la computadora o lo podemos tener a nivel de positivo de alimentación. Claro, que son los dos parámetros se pueden medir. Sí.
Claro. Y bueno, vamos a tener que volver otra vez al osciloscopio y volver a hacer la prueba. Claro. ¿Mm? Sí. Entonces, es la última que nos queda. Ya no Es hay la más. última. Ya Sí, no hay son, más. son de esas fallas complicadas, ¿no? Porque hemos hecho ya... Sabés que hay una más que podría haber, ¿no? A ver. Alguna vez me pasó también de alguna entrada de aire a nivel del cilindro, en el empaque de la junta, o también me pasó a nivel del O-ring del inyector, que acá no estaba, acá estaban bien, el O-ring de abajo, ¿no? Sí, Supe aire por ahí sí. y te lo hace fallar y claro, no mira, está todo bien. Claro, claro. Pero Un a nivel ingreso de aire. sí, me ha pasado. Sí. Un ingreso Sí, de aire. un ingreso de aire en un cilindro solamente. En un cilindro. Y decime una cosa, en la sonda de oxígeno, ¿cómo se graficaría ese Y, ingreso bueno, de acá aire? no lo vimos, No pero, lo vi. no lo vimos, pero si con el MiFire, el pup 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 que tenés el Sí. escape, cada vez que pasa ese bloque de aire, para decirlo así, Sí, cada vez que el cilindro falla y el aire pasa frente al sensor, sí. te da como un voltaje bajo inmediato porque está viendo como mezcla Como- pobre. como pobre. Entonces en vez de ver el ciclado del sensor rico-pobre, le ves como una irregularidad, pero Ahora, es producto de cada vez que pasa el... ¿esa irregularidad se puede referenciar a un cilindro? Bueno, en realidad cada vez que el cilindro falle o sea, cada vez que el bombeo de aire vaya al escape, el Sí, sensor va a sí. marcar pobre. Entonces ahí tenés no tenés la señal muy constante, Claro, o sea, no es ese cambio 0-1, sino que se nota. Y si el ingreso de aire es a todos los cilindros, la sonda se pone pobre. Claro, y enriquecería todo. Pero Claro. acá tengo una falla en un cilindro, nada más. Bueno, Está bien, creo está que bien. vamos a ver un poquito más de osciloscopio. A ver, tendríamos que ver la señal, o sea, podríamos evaluar señal de inyector o positivo de alimentación. ¿Eh? Pero vamos a tener en los positivos, como tiene resistor en serie, va a haber caída de tensión, que son normales. Porque Va a haber el caída positivo, de este modelo tiene una caja de resistores y te da unas caídas de tensión. En el momento de apertura del inyector. Exactamente. Ah, interesante. Sí, hay en esta línea de motores Honda hay algunos que tienen resistores en serie y otros que no. Y otros Está que bien. no. Hay que este es con resistor en serie. Este modelo tiene Tiene resistores. Sí, me parece haberlos visto. Sí, es una creo, cajita de aluminio que está ahí del lado del volante. del lado volante, atrás. en el compartimiento de motor motor. contra el torpedo, al fondo. La caja de aluminio parece un módulo encendido. Y adentro tiene 4 resistencias, 4 resistencias. una por cada uno de los positivos. Ajá. Pero no está cortada, pues si estuviese cortada, Claro, claro. tendríamos código de inyector, Sí, circuito sí, abierto, sí. Claro. de un cilindro, y acá no está ese código. Exacto. Eso seguro. Bueno, vamos a hacer la prueba Vamos entonces. a y- medir, entonces, vamos. ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir alimentación. Alimentación. Yo de los- empezaría alimentación, de ver los positivos 4 y en los señal. 4 Y señal de en los inyector. 4 En los 4 inyectores. Muy bien. Como para Es un compararlas. paso, Es un paso. paso, claro. Que es en realidad lo que Prius había. Después vamos a hacer dicho las conclusiones, ¿no? Porque en una de esas creo que tendríamos que haber empezado por ahí. Antes de sacarlos Sí. y medir el caudal. no era más que ir con una agujita a mirar. Claro. Así como miramos el encendido, Sí, sí, tendríamos sí. que haber visto. Que en realidad hay que Sí. hacer eso, ¿no? Ah, Sí. ese sería el Y camino. creo que hubiese sido. especialmente De todas formas, todo el procedimiento Claro. viene bien como para sacar dudas, ilustrar, pero claro, creo que lo ideal siempre es ir con el osciloscopio de entrada y ya descartar la parte eléctrica, ¿no? Claro. Sí, Directamente. sí. Bueno, vamos entonces a esa prueba y luego sí. Para hacer el control de la alimentación a los inyectores, conectamos el osciloscopio y en este caso es muy útil tener un osciloscopio de 2 canales, como es este. Conectamos una de las sondas al inyector en cuestión, que es el número 2, al cable de alimentación. O sea, tomaste los positivos. Sí, los positivos. Es lo que ¿Y qué comparaste? ¿El 2 con el 3 ahí? tomamos que falla con 2 el- el 2 ajá. con otro inyector. Para en este, hacer en como una este, prueba comparativa. en este caso, exactamente, en este caso lo conectamos al 3. Ajá. Y vas a mirar los 2 positivos. Y vamos a mirar la caída de tensión. Como vos mencionaste, la caída de tensión en este tipo de vehículos que tiene un pack de resistencias adicionales, porque tiene inyectores de baja resistencia, hay una caída de tensión que es normal. Muy bien, entonces eso lo vamos a seguir verificando y si notamos alguna diferencia con el inyector en cuestión, que es el número 2, ahí podríamos
inferir que hay un problema en la alimentación. Ahora, si la caída de tensión es igual a los otros inyectores que están funcionando bien, No hay y bueno, nada. tendríamos que continuar con nuestro diagnóstico. Bueno, ya podemos ahí ver lo la tenemos señal. funcionando. Y ahí está el problema, Pancho. Ahí está el problema, sí. Ahí se ve claramente el problema. Estás tomando los dos positivos, ¿verdad? Claro, en este momento el osciloscopio está haciendo la adquisición de los positivos Claro. de dos inyectores. Uno, que es el que grafica en la parte superior de la pantalla. Este es el malo. Este es el defectuoso. Ese es el cilindro. Yo El 2. hasta ahora no te puedo decir. Ese análisis lo harás vos, pero ese... Sí, ahí tenés. Ahí donde Ahí estás está. marcando, ahí está. Muy bien, pero ese corresponde al cilindro 2, que es del de la falla. Claro, Y porque tenés mucha caída de tensión. Fíjate que te está bajando Sí, sí, unas sí. 3 divisiones. Unas estás 3 a, divisiones. Estás a 5 voltios por división. Prácticamente se va más. se va más. Se va más. O sea, Y el de abajo... se cae toda la tensión de positivo. Y el de abajo, que es el cilindro número 3 que hemos elegido al azar, vemos que hay una caída de tensión también. Eso por las resistencias. Eso por la resistencia. Ahora, Claro, decime claro. una cosa, de acuerdo a tu experiencia, esa diferencia es significativa y puede contribuir. Claro, lo que pasa es que al tener resistencia en serie, Sí. cuando la computadora activa el inyector, el inyector tiene muy baja resistencia. Entonces, cuando el inyector empieza a tomar corriente, porque al ser una bobina la corriente se va incrementando gradualmente, Sí. llega un momento que la resistencia en serie provoca la máxima caída de tensión. Pero no puede llegar prácticamente, fíjate que en el caso de arriba se va a 3 divisiones, A 3 divisiones. que serían la tensión de batería, o sea, se cae totalmente la tensión. En cambio, en el de abajo está bajando unas 2 divisiones, que serían unos Claro. 10 voltios y Sí, todavía queda un sí. poquito, porque ya después el inyector se queda abierto. Se queda Se bien. queda abierto. ¿Sí? Si bien queda un voltaje menor, con la corriente que pasa es suficiente para que se quede abierto. Esta es la técnica de trabajar inyectores con resistor en serie. Pero en el de arriba está el problema. Es decir, no es que el circuito está cortado, sino que está con mucha resistencia en el resistor ese. Puede ser a nivel de contacto también, ¿eh? A nivel A de- nivel de contacto. Sí, sí. Pero ahí O está el sea- problema, no hay duda. O sea, hay una resistencia adicional que no sabemos dónde. Exactamente. Hay una Se resistencia. se está agregando resistencia y esa es la falla del problema. Ahora, ¿y en qué trasciende esa anormalidad? ¿En que el inyector no abre? No, no es que no abra. Bueno, en este caso, la corriente que pasa por el inyector es muy Sí, débil. Es muy débil. Es muy débil, toda la tensión se está cayendo en la resistencia Claro. y por eso no trabaja. Y, Eso es no lo que está trabaja. ocurriendo. Exactamente. Y además coincide con el número 2. Sí, sí, no hay duda. Ahí tenemos el Sí, problema. Esto también sí. podría haberse dado si la resistencia de la bobina al inyector estuviese deteriorada. Por ejemplo, unas espiras en cortocircuito. Pero no me inclinaría por eso, si bien podemos medir la resistencia, porque ese problema lo hubiésemos visto al colocarlos en el banco de prueba, hubiese fallado también. Y decime una cosa, Fernando, vos así como ves esa diferencia, ¿podés categóricamente afirmar que el problema está ahí? Sí, no hay duda. Y ahora lo vamos a resolver. Está ahí el problema. Sí, no hay ninguna sí, duda. sí. ¿Y cuál sería cambiar al inyector? ¿Buscar primero el conexionado? Tendríamos que buscar, inicialmente podríamos hacer una limpieza un poco de los contactos ahí sobre la caja de resistores. Ajá. Y si no, ya directamente medir estos resistores porque puede haber alguna Medirlos, mal. puede Sí, haber. Exactamente. Puede haber, en la bobina del inyector puede haber ese No, incrementado la resistencia. No, en No. el resistor de la cajita. ¿Se te han dado casos que el inyector varió la resistencia? Puede ser que se espontáneamente? ponga algunas espiras en cortocircuito, no es muy frecuente. Yo me inclino más por un problema en las resistencias, ¿no? Ahora, si se pone las espiras en corto, ¿cuál es el Y tenés resultado de la- claro, al tener las espiras Sería- en cortocircuito, te baja mucho la resistencia del inyector y toda la tensión se va a caer en el resistor externo. Sería esta este caso. gráfica. Pero sí. reitero, si hubiésemos tenido ese problema en el banco hubiésemos notado que hubiéramos sí, porque el circuito que los excita en el banco también le genera los pulsos y si le consume sí. mucho tampoco hubiese trabajado bien. O sea que definitivamente... Definitivamente está. Y bueno, vamos a resolverlo y luego ya sacamos las conclusiones Muy de bien. este tema. Muy bien.
La explicación en este caso sería la siguiente. Por cada inyector, acá estamos graficando la bobina del inyector con lo que fuese un solenoide, tenemos en este vehículo en particular un resistor en serie de alrededor de 6 ohms de resistencia. Ese resistor está colocado en la alimentación de 12 voltios que a través de relé viene de la batería. Acá el relé lo hemos representado con un switch. Entonces, el positivo, antes de llegar al inyector, pasa por un resistor. Luego, en la parte inferior, tenemos un transistor que estaría dentro de la ECU y es quien va a estar encargado de colocarle a ese inyector la masa para cerrar el circuito y así poder trabajar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este resistor que estamos mencionando está colocado en serie con el inyector, pero tenemos 4 inyectores, por lo cual vamos a tener 4 resistores que van a estar en serie con cada uno de los inyectores. Este conjunto de resistores están alojados en una unidad que en el aspecto externo, y en particular en este vehículo, es un modulito de aluminio, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a desmontar, y vamos a proceder a medir estas resistencias ante la sospecha de que por la forma de onda que tuvimos en los positivos de inyectores, hay un positivo con mayor caída de tensión, lo que nos podría indicar que alguno de estos resistores está con un valor incorrecto. Entonces vamos a realizar las mediciones sobre este módulo que les menciono. Vamos a extraer el módulo del vehículo, lo pueden ver, caja de aluminio, y ahí ya lo estamos midiendo. Podemos observar los valores de resistencia en el orden de 6 ohms, aproximadamente 6.4, 6.3, 6.4. Y efectivamente pudimos observar una resistencia de 10.5 ohms en uno de los resistores, que fue evidentemente la causante de este problema. La resistencia pudo haberse deteriorado, tal vez por un problema interno de humedad o algún mal contacto en alguno de sus terminales internos, en lo que es la parte de soldado. Y este fue el problema con el cual nos encontramos en este caso. Finalizamos así este programa de diagnóstico electrónico que esperemos volver a repetir y que también les haya gustado. En la parte inferior, ahora ahí tienen un link donde nos pueden escribir sus comentarios respecto de este tipo de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, y también un poquito de entretenimiento. Bueno, gracias y chau.